Mateo 28, 18 al 20. ¿Quién se sabe ya este pasaje de memoria? ¿Quién ya se lo sabe de memoria? ¿Tan poquitos? ¿Los demás no se lo saben de memoria? Bueno, hermanos, tienen 2 semanas para aprendérselo de memoria. El día del aniversario les voy a pedir que lo repitamos todos de memoria. Es importantísimo, no puede ser que no conozcamos esto, que no lo tengamos presente y que no lo conozcamos de memoria. Pero bueno, este texto nos habla acerca de cuál es el propósito del Señor Jesucristo para la iglesia, de qué se trata el ser de la iglesia. Y la orden del Señor, ya lo saben, la orden del Señor para su iglesia es hacer discípulos, hacer discípulos. Y nos dice en este pasaje cómo tenemos que hacer discípulos. Y lo hemos escrito allí, ¿verdad? Bautizándolos, estando en comunión y enseñando a obedecer. Bueno, en este día vamos a ver la segunda cosa de cómo hacer discípulos. Y la segunda cosa es bautizándolos, bautizándolos. El bautismo, ya sabemos, es el primer paso de obediencia de un verdadero creyente. Nadie puede decir, yo ya acepté a Cristo, yo ya creo en Cristo, yo ya soy salvo. Pero eso del bautismo, pues ya veré, ya pensaré, cuando esté listo, cuando lo entienda, cuando aprenda más. O sea, quien esté diciendo eso está equivocado, no puede ser así. Quien ya verdaderamente aceptó a Cristo tiene que obedecer al Señor. Y lo primero que hay que hacer es bautizarse. Ese acto del bautismo no salva. Es decir, es que ya cuando yo más o menos me porte bien, entonces ya me bautizaré. No, porque no tiene que ver con eso. No es tampoco para lavar los pecados, ¿verdad? Bueno, como todavía no quiero como comprometerme, mejor no me bautizo. Ya cuando esté comprometido y ya cuando cambie muchas cosas, entonces me bautizaré. Todos esos pensamientos erróneos hay alrededor. Pero ustedes saben que ese acto es un acto externo. Ustedes ya saben, les ha tocado presenciar varias veces bautismos. Ya saben que aquí, ¿verdad?, llenamos con agua y bueno, aquí bautizamos. Y ese acto es un acto externo, un acto visible de lo que en realidad ya pasó en la vida del creyente. El creyente entendió que era pecador, se arrepintió, le pidió perdón al Señor y le pidió que viniera a su vida, a su corazón, que fuera su Señor y su Salvador. Eso pasó ya en la vida del creyente y un poquito de tiempo después, algunos llevan años diciendo que siguen esperando, ¿verdad? Pero un poquito después tienen que bautizarse y se bautizan y están teniendo a través de eso una identificación con el Señor Jesucristo. No tengo los textos aquí, no los menciono porque, bueno, sería muy largo, pero hay muchos textos que nos hablan claramente de que el acto del bautismo es el acto externo de algo que ya pasó en la cuestión espiritual del creyente. Bueno, mediante eso hay una identificación con el Señor Jesucristo. Pero también, que no se nos olvide, también es un acto de identificación con la iglesia y con la iglesia local, hablando expresamente. Entonces, cuando alguien se bautiza, bueno, se identifica y pasa a formar parte ya oficial de la congregación Iglesia Bautista Sinaí, que se reúne en Sor Juana 188. Miren, Hechos 2, 41 al 47, no lo busquen, no se vayan de Juan 17. Hechos 2, 41 al 47 nos dice que los que recibieron la palabra, es decir, los que creyeron en Cristo, porque estaba Pedro predicando, hablando del mensaje del Señor, esa era la palabra que el apóstol estaba dando, y dice que los que recibieron la palabra, es decir, los que creyeron que Jesús era el Mesías y a través de él iban a obtener la salvación, fueron bautizados. Inmediatamente fueron bautizados. Y dice allí que fueron añadidos a la iglesia. Creyeron, se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia.
Y en esos mismos versículos, nosotros encontramos cómo fueron esos maravillosos primeros días de la iglesia. Todo era en comunión, todo era en comunidad, todo era en unidad y todo era en cuidado mutuo. Entonces, hermanos, la segunda parte de hacer discípulos, que tiene que ver con el bautizándolos, invariablemente tiene que ver con estar en comunión con la iglesia. Tiene que ver con eso. Por eso lo hemos escrito de esa manera. En vez de poner ahí bautizándolos, hemos puesto estando en comunión. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros leemos estos versículos de Hechos 2, ahí del 41 al 47, la verdad es que no podemos quedar menos que maravillados de cómo era esta iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Y leemos esto y decimos, ¡wow, qué hermoso, qué bonito! Y todos quisiéramos ser parte de una congregación como esta. Sobre todo aquellos cristianos que no pueden encontrar tal comunión en sus propias congregaciones. Pero saben, hay una realidad. Hay muchas cosas que parecieran imposibles de cumplirse. Hay muchas cosas que dijeran, sí, yo quisiera que fuera así, pero no lo veo, no pasa. ¿Cómo hacer para que haya tal grado de comunión dentro de la iglesia? Porque en lugar de eso, una y otra vez, lo que está apareciendo son las inagotables quejas de los unos para con los otros. ¿Saben? Me atreví a hacer un pequeño catálogo, 4 categorías de pensamientos que hay con relación a la comunión. Tanto pensamientos de lo que quisiera uno que fuera, o de los pensamientos que más bien van en contra de la comunión y no logran que esto se dé. Es como si echáramos una pirinola. Todos han jugado pirinola, ¿verdad? Y por ahí sale todos ponen, toma uno y cosas de ese tipo. Bueno, hagan de cuenta que me inventé una pirinola de 4, nada más 4, porque si no me la paso todo el tiempo hablando de esto. Pero bueno, tiramos la pirinola y el primer asunto que sale es todos para mí. Todos para mí. Ustedes conocen la historia de los mosqueteros, ¿verdad? Y el lema de los mosqueteros era uno para todos y todos para uno. Pero parece que en la iglesia hay un pensamiento que dice todos para mí. Ok, si de verdad hay comunión en la iglesia, los demás tienen que preocuparse por mí. Porque si no me atienden como yo creo, ni siquiera es como pienso o siento, sino que no me atreven como yo, si no me tratan como yo me merezco, entonces ahí no hay una verdadera comunión. Ese es el de todos para mí. Hay otros al que le llamo puré de tomate o ketchup. ¿Por qué? Porque pareciera que para que hubiera comunión todos tenemos que pensar exactamente igual y hacer las cosas exactamente igual y tenemos que ser todos igualitos. Ya saben que cuando van al mercado y compran sus jitomates, pues ahí vienen en la bolsa, ¿verdad? No sé si compren 2, 3, 1 kilo, no sé cuántos compren, pero vienen sus jitomates y son un grupo de jitomates
aislados, individuales. Pero alguien dice, no, para que haya verdadera comunión es como si agarráramos esos jitomates y los moliéramos, hiciéramos puré de jitomate, salsa catsup, para que todos se revuelvan, se pierdan en su individualidad y seamos toditos iguales. Bueno, alguien piensa que la comunión en la iglesia debe ser así. Pero hay otro pensamiento, vuelvo a tirar la pirinola, ya aparece algo que se llama yo sobre todos. ¿Cuáles son estos? Bueno, ese que dice, bueno, yo creo que la comunión debe ser así. Y la comunión debe manifestarse de esta manera. Ah, pero los demás no hacen las cosas como deben de ser. Los demás no hacen caso de lo que les estoy diciendo. Bueno, estos son los legalistas, ¿verdad? Que califican siempre a todos en la medida de lo que cada uno cree. Evidentemente siempre, invariablemente va a terminar descalificándolos. Siempre. Bueno, ese es el yo sobre todos. O se hacen las cosas como yo digo, o como yo pienso, o simplemente aquí no hay comunión. Bueno, hay un grupo más, el último de la pirinola que inventé, y ese es el de cada quien lo suyo. Porque hay algunos que vienen y dicen, bueno, yo vengo a lo que vengo. Y cuando termina el culto yo por eso me salgo rápido y me voy. ¿Por qué? Porque no quiero tener problemas con nadie. Yo mejor no me detengo a hablar con nadie. Así evito problemas con todos. ¿Y saben qué? Eso deberían hacer todos. Porque así no tendríamos ningún roce con ninguno. Bueno, ese es el de cada quien lo suyo. Y bueno, a lo mejor hubiera más, no lo sé, tal vez. Pero esto, ¿saben, hermanos? Esto ha pasado siempre a través de la historia de la iglesia en general. Aún con aquella hermosa iglesia de Jerusalén de la que ya leímos. Hechos 2, 41 al 47. ¡Wow! ¡Qué bonito se llamaban! Ojalá así fueran todas, ojalá así fuéramos nosotros. Y vamos en el capítulo 2 y luego en el 3 y podemos llegar hasta el capítulo 5 de Hechos y seguimos encontrando que la comunión en la iglesia era de esta manera. Ah, pero cuando llegamos al capítulo 6, ¡pum!, las cosas se acabaron. Porque en el capítulo 6 empezaron los problemas. A nosotras, dijeron las viudas de los griegos, a nosotras no nos atienden como atienden a las viudas de los judíos. Y ahí empezaron los problemas. Luego, en aquella hermosa iglesia de Jerusalén, empezaron los problemas de comunión. Pero saben, hermanos, esto ha pasado a través de toda la historia de la iglesia. Pablo le escribe a los corintios y hay un problema serio de división. Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses y hay un serio problema de comunión. Bueno, esto ha pasado después a través de los 2000 años de la iglesia. Y saben, hermanos, esto ha pasado también en la historia de nuestra propia iglesia. Y sigue pasando. Y generación tras generación aquí en nuestra iglesia se ha intentado una y otra vez tratar de fortalecer y ¿por qué no hacemos esto y por qué no hacemos aquello? Y tratamos de ahí fortalecer la situación para lograr que la comunión de verdad se dé como debiera ser. Pero saben, parece que nunca se acaba de lograr por completo. Siempre ha habido y siempre hay cosas en las que hay que seguir trabajando. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ese ideal bíblico? ¿Por qué parece que no lo podemos lograr? Y tengo una respuesta, quizás, porque lo que nos ha faltado es considerar cuál es la base. Más allá de la forma y las manifestaciones externas que son correctas y deben ser así, más allá de lo externo y lo de encima, nos hemos olvidado tal vez de cuál debe ser la base de la unidad de los creyentes. Y si nosotros lográramos entender eso, esa base, esa cuestión esencial, sin duda
que nosotros podríamos corregir muchos de nuestros pensamientos erróneos y también muchas de nuestras malas prácticas respecto de la comunión. Meditemos pues, hermanos, en esta hora, en ese pasaje que yo espero que tengan abierto ya, Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. Una porción de la oración del Señor Jesucristo por los suyos. Y en estos versos encontramos la petición del Señor Jesús por nosotros y la forma en la que está basado el cumplimiento, el desarrollo y el propósito de esa petición. Primera cosa que vamos a considerar en esta hora, la causa incuestionable de la unidad de la iglesia. La causa incuestionable de la unidad de la iglesia. Capítulo 17 de Juan. El Señor está orando. Él ha dejado ya el aposento alto donde ha cenado la Pascua con sus apóstoles, ha instituido el nuevo pacto y ha salido de allí. Ya está con los suyos allá en Getsemaní. Y él está haciendo esta oración momentos antes de ser aprendido, para después ser juzgado injustamente y finalmente ser llevado a la cruz. Y esta oración de Juan capítulo 17, prácticamente todo su contenido, prácticamente todo, lo que va de los versículos 6 hasta el 26, es una oración por los suyos, porque el Señor dice enfáticamente allí en el verso 9, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Ahí está el Señor orando y le dice, Padre, ahorita esta oración, yo no estoy pidiendo por nadie del mundo, yo ahorita te estoy pidiendo solamente por los que tú me diste. La primera parte de esta sección, del 6 al 26, y la gran primera parte, de los versículos 6 al 19, incluyen la petición del Señor por los discípulos que se encuentran con Él en ese momento, es decir, por aquellos 11 apóstoles, nada más 11, porque Judas andaba con aquellos que venían para arrestarlo. Pero saben, noten, en el versículo 20 hay una ampliación de aquellos por los cuales el Señor está orando. Y el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El mensaje del Evangelio fue encargado primariamente a esos 11 apóstoles, primariamente. Después ese encargo se extendió a el resto de los discípulos que estaban en ese momento. Y bueno, el Nuevo Testamento, que contiene ese mensaje del Evangelio, ese mensaje de salvación, ciertamente contiene la palabra de los apóstoles. Es cierto, es la Biblia, es la palabra de Dios, eso es cierto. Pero nosotros sabemos que la Biblia es un libro tanto divino como humano. ¿Divino por qué? Porque es inspirado por Dios, proviene de Dios. Él es el que lo inspiró, es el Espíritu Santo el que está inspirando la Escritura, Él es el autor original. Pero sabemos que utilizó a hombres, creyentes, comunes y corrientes como nosotros, hablando en lenguaje humano, para dar un mensaje a humanos. Por eso la Biblia es un libro divino y humano a la vez. Y por eso la palabra de los apóstoles, que ciertamente contenía la enseñanza y la autoridad de la palabra de Dios, bueno, también de alguna manera era la palabra de los apóstoles.
Porque aquellos escritos que después fueron reconocidos por la Iglesia como divinamente inspirados, tenían la autoridad apostólica. Tenían que tener esa autoridad. Y de esa manera, la parte humana de las Escrituras quedó así plasmada en el Nuevo Testamento. Y esa palabra apostólica fue desarrollándose. Bueno, ahí donde vimos Hechos 2, también dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza, la palabra de ellos. Y esa palabra que queda plasmada por escrito en el Nuevo Testamento va pasando de generación en generación, y cada generación va conociendo, va recibiendo esa palabra, y a través de esa palabra va creyendo en el Señor Jesús. Y esa palabra escrita ha llegado hasta nosotros. Y hoy nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo por la palabra de los apóstoles, que está contenida en la Biblia. Porque no es cierto que llegaron y les dieron un mensaje y les enseñaron que la Biblia decía eso. Ustedes creyeron en el Señor Jesús por la palabra de los apóstoles. No creyeron en quien les presentó el mensaje, ¿o sí? No creyeron ni depositaron la fe en aquel que les predicó, sino por la palabra de los apóstoles. Nosotros, los que hoy estamos aquí, hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo el Señor ahí en el versículo 20? Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, hermanos, en ese versículo 20, nosotros estamos incluidos. Nosotros estamos incluidos. Y hermanos, todos estos que estamos aquí, y si los que están atrás quieren levantarse para echarle un ojito a todos, y si los que están aquí, de verdad, con toda libertad, levántense, volteen y véanse todos ahorita. Hay mucha ausencia, no sé qué pasó hoy, ¿verdad? Pero bueno, todos los que aquí estamos formamos la iglesia del Señor. Y desde aquel momento, el Señor pidió por esta su iglesia. Y saben, noten, solo hubo una petición, una sola petición, y una petición muy específica. Y en estos versículos el Señor la menciona 3 veces, siempre precedida de la cláusula de propósito para. 3 veces dijo el Señor, estaba orando, pidiendo algo por la iglesia para algo muy específico. Pongan sus ojos en el texto, verso 21, para que todos sean uno. Verso 22, para que sean uno. Verso 23, para que sean perfectos en unidad. Ese fue el propósito del Señor para nosotros. Lo único que pidió el Señor para nosotros fue que estuviéramos en unidad, que fuéramos uno. ¿Por qué no pidió para otras cosas? ¿Por qué no pidió que nos cuidara, que nos fuera bien, que no nos faltara lo necesario? ¿Por qué no pidió por esas cosas? Porque por eso ya había pedido. Porque de esas cosas Él ya había dejado instrucciones. No desde el principio de su ministerio dijo, no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a vestir. Porque el Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Antes de que ustedes se las pidan, Él ya sabe. Entonces busquen primero el reino de Dios y todas estas cosas van a ser añadidas. Ya lo había dicho el Señor. Nos preocupa la inseguridad y cómo estamos y qué va a pasar, si salimos y ya no regresamos y todos preocupados, ¿verdad? Pero ¿qué había dicho el Señor al respecto? Ustedes no se preocupen por los que pueden matar el cuerpo. No se preocupen por eso.
Preocúpense por aquel que puede matar él y puede enviarlos al infierno. ¿Quién es ese? Dios. Es decir, sí puede ser que alguien venga y los mate, pero no se preocupen por eso. Porque con el que deben de preocuparse ustedes están bien. Con Dios están bien. Y si algo les pasa, no se preocupen. De todas maneras ya están bien con Dios. Dios no nos está prometiendo, el Señor nunca nos prometió cosas agradables. Todavía en esta porción última de Juan 13 al 17, el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción. No les dijo a lo mejor, es una seguridad. Ya predicamos de eso hace poquito. En el mundo van a tener aflicción, así es que olvídense que se la van a llevar de color de rosa y sin problemas, no les va a pasar. Bueno, si son verdaderos creyentes no les va a pasar. Digo, no va a pasar eso, siempre va a haber aflicciones. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, dijo el Señor, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Es decir, todas esas cosas que a veces en nuestra oración vienen a nuestra mente, el Señor ya las había atendido, el Señor ya había dejado instrucciones, o el Señor ya había dicho cómo íbamos a atacar esas cosas. Por eso ahora, en ese momento, lo único que está pidiendo es que la iglesia esté en unidad, que seamos uno. Eso es lo que el Señor pidió para los creyentes, no solo nosotros, sino de todos los tiempos. ¿Saben? La palabra uno hace referencia básicamente al número uno. Eso nos dice el diccionario Bain de palabras griegas. La palabra uno básicamente, en esencia, significa uno, bueno, un piano, una pantalla, un púlpito, uno, pues eso significa básicamente, pero nos dice este diccionario que añade que se emplea para significar metafóricamente unión y concordia. Cuando nosotros leemos uno, debemos entender que metafóricamente está significando unión y concordia. Bueno, creo que concordia es una palabra que sí entendemos, pero que no es muy común en nuestro lenguaje, ¿verdad? En nuestro vocabulario no es muy común, aunque sí la entendemos. Entonces, vamos a usar un sinónimo. Unión y armonía. Unión y armonía. Esa es la palabra uno. Pero también dice ahí, apareció la palabra unidad. Y de esta palabra unidad encontramos concretamente que significan básicamente lo mismo. Porque ese mismo diccionario del que ya les hablé nos dice que la palabra unidad es una palabra de la misma raíz de la palabra uno. Es decir, el Señor pidió que en su iglesia, la única petición del Señor para su iglesia fue que hubiera siempre unión y armonía. Esa fue la petición del Señor. Es evidente que cuando el Señor está pidiendo esto para su iglesia, pues de alguna manera el Señor está manifestando su deseo para la iglesia. Pero yo pregunto, ¿la oración del Señor se quedaría en un mero deseo? ¿La oración del Señor se quedó en un mero deseo? ¿Cuántas cosas ustedes le han pedido al Señor? ¿Desean alguna cosa? ¿Tienen alguna petición? ¿Cuántas cosas le han pedido al Señor? Y todo lo que ustedes les han pedido, absolutamente todo lo que ustedes le han pedido, ¿todo se los ha dado? ¿Todo se los ha dado? Cuando nosotros oramos, expresamos el deseo por algo. Y bueno, quedamos en espera de el Señor que nos diga, ¿verdad? Y como consuelo por allí nos quedamos con ese pensamiento que es muy viejo, pero ahora con las redes sociales pues ya empezó a hacerse más común, ¿verdad? El Señor te puede responder sí, no o espera. Y ahí nos la quedamos, ¿verdad? Porque cuando pedimos y no recibimos, seguramente el Señor me está diciendo que espere porque tendrá más grandes bendiciones para mí. O sea, no entendemos que estamos orando mal y que por eso
no estamos recibiendo lo que pedimos. Pero en el caso del Señor habrá quedado así. Él oró por esto, expresando su deseo, y esa razón se quedó a ver si acaso se quedaría así. De ninguna manera. De ninguna manera. Este deseo fue a la vez el establecimiento de su propósito para la iglesia. Aunque lo expresa en una petición de oración, la iglesia estaría siempre en armonía y unión, siempre. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, siempre estuvo en plena comunión con el Padre. Siempre estuvo en total obediencia al Padre y siempre se sujetó a la voluntad del Padre. ¿Qué nos dice la primera carta de Juan, capítulo 5? Para que nosotros recibamos lo que estamos pidiendo, ¿cuál es la condición? ¿No se acuerdan? Pedir conforme a la voluntad de Dios. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque piden para sus propios deleites. Pero si piden conforme a la voluntad de Dios, entonces pueden estar seguros que lo que pidan va a ser hecho. ¿El Señor Jesús estaba en la voluntad del Padre? Claro que sí. Y entonces, todo lo que el Señor pidiera en oración era escuchado y concedido afirmativamente. Déjenme ponerles solo un ejemplo. Antes de resucitar a Lázaro, Juan 11, 41 y 42, el Señor Jesucristo oró diciendo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Señor, estoy orando a ti, pero bueno, lo estoy haciendo en voz alta para que estos se den cuenta de lo que te estoy pidiendo. No necesito hacerlo porque yo sé que lo que yo te estoy pidiendo tú ya me escuchaste, siempre me oyes. Pero además eran hechos consumados. Porque después que oró eso, ¿qué le dijo a Lázaro? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro salió. La oración del Señor era ya un hecho consumado. Por eso repito, cuando el Señor pidió por la unión y la armonía de su iglesia en todos los tiempos y específicamente para Sinaí, bueno, esto fue un hecho consumado. Siendo así, podemos asegurar que dicha unión no es generada por la iglesia, porque no puede. Si esta unidad dependiera de nosotros, tal unidad no existiría, porque no podemos. La iglesia no puede. La unidad de la iglesia es hecha por el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Pablo escribe a los Efesios, capítulo 4, verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es decir, el apóstol reitera, la iglesia no genera la unidad, solo debe esforzarse diligentemente en practicarla de manera adecuada, porque la unidad está dada por el Espíritu. Hermanos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que nosotros, los que aquí estamos en unidad, somos uno, somos uno. Y por eso, mis hermanos, que quede claro,
nadie puede pretender vivir una vida cristiana en solitario. Yo ya soy cristiano, yo ya me bauticé, pues yo nada más voy al culto allá a Sinaí, pero bueno, pues nada más. Yo por mi lado hago esto, y si no puedo ir al culto no importa, yo por mi lado oro, leo, yo hago por allá. Nadie puede decir que puede vivir una vida cristiana en solitario, porque ese no es el propósito del Señor para su iglesia. Así es de que, mi hermano, escúchalo bien, debes vivir en unidad y armonía con todos los demás que están aquí, con todos estos. Por eso te dije hace rato, voltea a verlos. Debes vivir en unidad y armonía con todos los que están aquí. Y escucha bien, y no estoy enojado, ni los estoy regañando, ni nada más quiero llamar su atención. No es si quieres, no es si estás de acuerdo, no depende de si lo que se practica coincide con lo que tú piensas que es la unidad. No depende si los demás te caen bien o no. No depende de si ellos hacen lo que a ti te parece que está bien o no. No depende de si te tratan como tú quieres o no. Por sobre todo esto, y cualquier otra cosa más que tengas en tu mente, tú no puedes evitar, si eres un verdadero creyente, eres uno con todos los demás que están aquí. ¿Queda claro esto, hermanos? Porque esto es básico. Vamos al segundo punto, el modelo de la unidad de la iglesia. Bueno, ya hemos dejado establecido por qué es una realidad que estamos en unidad. Pero vean lo que dice el verso 21. ¿Cómo debe ser esa unidad? ¿Y qué es lo que esa unidad implica? Verso 21, para que sean uno, cosa que ya explicamos. ¿Cómo? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Van a decir, ¿dónde? En mi Biblia dice diferente. Bueno, sí, la Reina Valera dice un poquito diferente, ¿verdad? Para que ellos sean uno en nosotros. Bueno, tal vez la mejor traducción sea que también ellos estén en nosotros. Pero el asunto es ¿cómo? Que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Vean el verso 22, dice lo mismo. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué significa esto? Que la unidad de la iglesia, la armonía de la iglesia, debe ser como la del Padre con el Hijo. Ay, ¿qué sienten cuando escuchan esto? Está pesado, ¿no? Parece que es fuerte. Bueno, de hecho lo es, ¿no? Pero saben, definitivamente es algo imposible. Si es que acaso estamos pensando que la unidad entre la iglesia debe ser tal cual, así exactamente, como la unidad que hay en el seno de la Trinidad, eso sería imposible. Porque aún estando regenerados y teniendo mucha perfección, o una total perfección, nunca llegaremos ni a entender, ni a comprender, ni a participar plenamente de la esencia de Dios. Jamás. Eso no va a ser posible. Entonces, sin duda que no tenemos que entender eso aquí. ¿Por qué? Porque el Señor no estaría pidiendo algo que supiera de antemano que no iba a poder ser posible. Pero entonces nos quedamos en el campo lo mismo. Bueno, pero entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa que la unidad de la iglesia debe ser como la del Padre y el Hijo?
Bueno, creo que debemos considerar cómo era la unidad entre el Padre y el Hijo encarnado. ¿Cómo era la unidad entre el Padre y el Hijo estando en su humanidad aquí durante su ministerio terrenal? Y creo que por ahí podemos entender qué significa esa unidad. El Señor Jesucristo habló mucho sobre su propia relación con su Padre, sobre todo en este Evangelio de Juan. Así es que, pues indaguemos un poco en el contexto de este Evangelio de Juan. Miren, el Señor dijo que el Padre le amaba, Juan 3:35. El Señor Jesús dijo que el Padre trabajaba y Él también trabajaba, Juan 5:17. El Señor Jesús dijo, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que el Padre hace, Juan 5:19. El Señor Jesús dijo, yo no hago lo que quiero, hago la voluntad del Padre, Juan 5:30. Yo no hago las obras que yo quiero, hago las obras que el Padre me ha dado, Juan 5:36. Aquellos que el Padre le había dado, dijo el Señor, yo los cuido hasta el día de la resurrección, Juan 6:39. Él dijo, yo hablo lo que me ha enseñado el Padre, Juan 8:28. Hermanos, todo esto está relacionado, porque todo apuntaba a un propósito específico. Y el mismo Juan nos dice cuál es ese propósito específico por el cual se está escribiendo este Evangelio, Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. La relación entre el Padre y el Hijo, la unidad que había entre ellos, apuntaba al cumplimiento de un propósito. En el seno de la Trinidad hubo un acuerdo respecto al plan de salvación para la humanidad. Y hubo un acuerdo en que era necesario que el Verbo fuera el que se encarnara para poder efectuar ese plan. Así es que cuando el Verbo se encarna y se hace hombre, Él aquí en la tierra estaba en una perfecta unidad con el Padre. Había unidad respecto del propósito. Y estaban de acuerdo. Y todo lo que el Señor hacía era en plena comunión, en total unidad con el Padre para cumplir ese propósito. Unidad de propósito. Y ahora piensen un poco, hermanos. Si nosotros nos conducimos como iglesia con la mira puesta en el objetivo, de esa manera nosotros estamos unidos también con el Hijo y de esta manera con el Padre. Y en términos prácticos, si nos mantenemos en unidad de propósito, sin desviarnos de él, podremos solucionar lo que sea para que nosotros caminemos en una verdadera comunión. Una tercera cosa, la actitud. ¿Cuál debe ser la actitud para esta unidad de la iglesia? Verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado. Con el mismo propósito, vean, ¿para qué? Para que sean uno. El Señor oró con un propósito para la unidad de la iglesia. Pero también dice aquí el verso 22 que el Señor, la gloria que había recibido del Padre, se la había dado a los discípulos para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hablemos un poco de esa gloria que el Señor había dado a sus discípulos. Gloria
significa de manera básica, sería un tema abundante, largo, pero para efectos de la predicación de hoy, solamente de manera básica, la gloria es la manifestación de los atributos de Dios, así, sencillo. Creo que ya lo conocen, ya lo saben, es el término que quizás más manejen. Bueno, recordémonos, de manera básica, así. La gloria es la manifestación de los atributos de Dios. El Señor Jesucristo, siendo Dios, manifestaba los atributos divinos. Aunque, como hemos explicado en predicaciones anteriores de Filipenses capítulo 2, cuando Él se encarnó, puso un velo con el cual cubrió la plena manifestación de esos atributos, no los dejó. Él no dejó de ser Dios, Él no perdió sus atributos, simplemente puso un velo para que esa manifestación plena no pudiera llegar a los seres humanos. ¿Por qué? Porque entonces los seres humanos no hubieran podido estar delante de su presencia. Pero en esa condición de hombre emanaban de Él, en tanto Hijo, como Dios hombre, emanaban los atributos divinos. Ahora, esos atributos se los había dado, dice Él, a sus discípulos. Bueno, eso no significa literalmente que todos los atributos divinos en toda su plenitud se los hubiera dado y ahora los apóstoles lo tuvieran de esa manera. No significa eso. Significa que al haber estado aquellos hombres, aquellos discípulos, en estrecha comunión con Jesucristo, durante mucho tiempo, caminando con Él, comiendo con Él, durmiendo en el mismo lugar, oyéndolo enseñar, viéndolo cómo actuaba con los pobres, con los necesitados, pero también con los religiosos. Ellos de esa manera se habían podido percatar de cómo debían manifestarse los atributos de Dios en el ser humano, porque Él era el hombre perfecto. Él dijo allí en Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque en Él se reflejaban esos atributos. Y los discípulos lo habían visto y lo habían experimentado. De esa manera el Señor se los había dado. Y ahora ellos podían imitarlo. Algunos de esos atributos, ustedes lo saben, los atributos divinos fueron transmitidos al hombre, algunos, los que el Señor decidió proporcionar al hombre en su estado perfecto, en su creación. Después ya saben que por causa del pecado esos atributos quedaron por ahí distorsionados. Pero ahora, con la presencia del Señor Jesucristo aquí en la tierra, esos atributos otra vez fueron manifestados por el hombre perfecto. Algunos de esos atributos, por ejemplo, el amor, la bondad y la humildad, por ejemplo. ¿Qué mayor cosa que la humildad? Pues en esa humildad, el Verbo se hizo carne. No estimó el ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo. Y en esa condición de hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Había problemas en la iglesia de Filipos, ya les dije hace rato, por causa de la comunión. Y el Señor les dice, haya en ustedes un mismo sentir. Nadie vea por lo suyo propio, vea por lo de los demás. Haya en ustedes el mismo sentir que el Señor Jesucristo. Ese ejemplo de humildad y amor sacrificial. Para que haya esa plena unión y armonía entre la iglesia, es necesaria la humildad y el amor sacrificial, como un resplandecer la gloria del Señor Jesucristo, como los atributos del Señor que deben manifestarse en su iglesia. Y ahora consideren, y nos daremos cuenta que si nosotros hacemos esto de fondo, tal cual el Señor lo está manifestando en su oración,
nosotros vamos a poder resolver muchos de los problemas que se nos presentan al querer vivir en comunión. Miren, uno de los problemas primordiales son el enojo entre los creyentes. Es frecuente, es constante. A veces parece que estamos saliendo de uno cuando ya estamos metiéndonos en otro, como iglesia. Y bueno, el enojo puede ser real o ficticio, puede ser justo o injusto, no importa. Lo que se provoca muchas veces es el enojo entre creyentes. Y ese es el pretexto para no estar en comunión. Por eso, la humildad debe resolverlo todo, reflejando así la gloria del Señor Jesucristo. Déjame preguntarte, y seguramente que las respuestas serán afirmativas. ¿Alguien te hizo algo? ¿Alguien te ofendió en algo? Perdónalo. Perdónalo. Eso dice la Biblia. Y bueno, ya no te puse los textos porque ya sé que la predicación es larga y ya no la quise hacer más larga, pero la Biblia dice claramente, ¿alguien te ofendió? ¿Qué tienes que hacer? Perdónalo. ¿No soportas a alguien? ¿Es un verdadero gadito? Toléralo, toléralo. Eso es lo que dice la Biblia. Toléralo. ¿Alguien no hace las cosas como debiera? ¿Hace las cosas mal? Ora por él y anímalo a que no lo estés criticando. Ora por él y anímalo. Pero toma en cuenta esto que también te voy a decir. Porque no creas que solamente tu criterio con respecto de los demás, como ya dije hace rato, ¿verdad? Al principio, es el correcto. Porque aunque no estés consciente, debes de tomar conciencia ahorita. No solo los demás son los que hablan mal y actúan mal y te tratan mal. De la misma manera, hay alguien a quien tú has ofendido. Te quejas de que te ofendieron, pero tú has ofendido. De la misma manera, hay alguien que no te tolera. No creas que eres una belleza de persona, de cristiano. No es cierto. Hay alguien quien no te tolera, quien no te soporta, para quien tú eres ese higadito. Hay alguien a quien no le parece lo que tú dices y lo que tú haces. Así es de que no solamente se trata de los demás. Tú, lo mismo que juzgas y condenas, es lo mismo que tú terminas haciendo. ¿Cómo solucionar esto? Con esa manifestación de la gloria del Señor, expresamente en el atributo de la humildad. De esa manera vamos a resolver muchos de los obstáculos para la unión y la armonía de la iglesia. Un cuarto y último punto, y muy breve. El resultado de la unidad de la iglesia. Un par de veces en estos versículos aparece esa cláusula de propósito que ya les dije, pero incluida interesantemente después del propósito central que es el de vivir en unión y armonía. Es decir, después de decir al Señor, para que estén unidos, eso también hay un propósito. Versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La unión y la armonía será un elemento de gran testimonio para el mundo.
Y cuando el mundo vea que en el interior de la iglesia hay unión y armonía, el mundo se va a maravillar de esta unidad. Y entonces, el objetivo principal de la iglesia, que es el de evangelizar a ese mundo, entonces será más fácil de lograr, porque va a tener el soporte necesario. En los primeros años de la iglesia, los milagros y las señales que hacían los apóstoles eran ese elemento que le daba soporte al mensaje del Evangelio. Ya sabemos que en este tiempo esos dones milagrosos ya no están en operación. ¿Qué tenemos hoy para soportar el mensaje del Evangelio? La unión y la armonía. El Señor Jesucristo mismo lo había dicho un poquito antes, Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En el libro de los Hechos, durante esos primeros maravillosos días de la unidad de la naciente iglesia, dice allí el capítulo 5, versículos 13 y 14, de los demás, es decir, de los que no eran cristianos, de los que estaban allá fuera en el mundo, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Oye, está pasando algo maravilloso, esos que se están ahí juntando en el nombre del tal Jesús, mira todo lo que hacen, y la gente no se atrevía a juntarse con ellos. Más el pueblo, dice, los alababa grandemente. Oye, está algo tremendo allí. Oye, pero qué bárbaros, cómo son, cómo se tratan, cómo pasan las cosas entre ellos. Eso es grandioso. Y termina diciendo, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Se hablaba excelentemente de la iglesia, y esto era un testimonio tremendo para el mensaje del Evangelio. Es lamentable que de esto poco o tal vez nada se diga hoy de la iglesia. La falta de unidad y armonía crea grandes estragos dentro de la iglesia, pero esos estragos se magnifican hacia afuera de ella. Por eso, un sentir generalizado del mundo es que los cristianos somos una bola ¿de qué? De hipócritas. ¿Qué no se los han dicho? Si no se los han dicho, pues ya júntense con los del mundo, porque ven. Los cristianos son una bola de hipócritas. Pero ¿saben qué es lo más triste? Lo más triste es que muchas veces los mismos cristianos dentro de la iglesia se expresan de esta manera de los hermanos. Ah, sí, ahí, pero pues allá adentro son pura bola de hipócritas. Sí, hay cristianos que se expresan de esta manera dentro de la iglesia. ¿Y saben cuál es lo peor? Que los incrédulos lo escuchan. ¿Y saben qué va a pasar? Cuando se les quiera presentar el Evangelio a esos incrédulos, van a decir, no, ya cerraron la puerta. Si tú que estás ahí dices que son una bola de hipócritas, ¿para qué me invitas? Yo mejor no me quiero meter ahí. ¿Para qué voy? Por esto, hermanos, por esto, debemos ser cuidadosos en la unidad y la armonía de la iglesia. Concluyo. Estamos en nuestro 55 aniversario. Y estamos recordando nuestra tarea como iglesia. Hermanos, esto es importante, por eso les dije, tienen que aprender Mateo 28, 18 al 20. Estamos aquí para eso nada más, para hacer discípulos. Y lograr ese objetivo, la verdad, y ustedes lo saben, nos cuesta mucho trabajo.
Pero si nos enfocamos en este asunto de la unidad y la armonía, ¿saben qué? Sin duda que tendremos mejores resultados. ¿Han visto películas de guerra? Lo que me gusta a mí ver en televisión es series de esas policíacas, ¿verdad? Donde hay equipos, donde están los detectives y los forenses y los psicólogos, y bueno, son un gran equipo, ¿no? Pero sea en esos equipos o en los que van en el pelotón de la guerra, siempre se sale algo a relucir, ¿no? Somos, dicen, como una familia. Y todos nos cubrimos unos a otros. El asunto es que el objetivo no es estarse protegiendo, ¿verdad? El objetivo es ir contra el enemigo o ir a atrapar a los malos. Obviamente en ese andar hay problemas y hay peligros. Y ustedes ven esas escenas de las películas de guerra, ¿verdad? Y están ahí aquellos soldados ahí escondidos y están disparando. Y de repente a alguno le toca un balazo y cae allí. ¿Qué hacen los demás? ¿Ahí lo dejan? No vemos que hasta cúbrenme y ahí están disparando y ahí va uno y aunque estén tirando de balazos, agarran, lo jalan. No importa que esté muerto, ¿verdad? Su cuerpo es importante y se lo traen. Ese es el objetivo. El objetivo es ir contra el enemigo. En esa marcha va a haber muchas cosas que van a pasar aquí, pero ellos están dispuestos a protegerse los unos a los otros. Como iglesia, a veces estamos más preocupados y a veces enojados porque no nos preocupamos unos por otros, pero se nos olvida el objetivo. Si nosotros miramos al objetivo y sabemos que todos tenemos que ir a traer discípulos, y nosotros mismos tenemos que ir creciendo como discípulos, entonces sí, cuando alguien haga algo malo, cuando alguien haga algo incorrecto, nosotros en vez de atacarlo, lo vamos a ayudar. Por eso es importante no perder el objetivo. Juan 17, 20 al 23 nos proporciona elementos importantes para entender cuál es la base por la cual la unión de la iglesia debe manifestarse. Nos explica cuál es su significado y la forma en la cual nosotros debemos desarrollarla. Ahora, hermano, entonces, si te diste cuenta de esto, si es entendido, si ha quedado clara esta predicación, entonces entenderás cuál es la manera de que en verdad podamos generar esa hermosa comunión aquí adentro que tú quieres y deseas, y que todos queremos y deseamos. ¿Lo entendiste? Hermano, ¿lo entendiste? Entonces termino. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer la parte que te toca? ¿O vas a seguir siendo parte de esos grupos que mencioné al principio? Descalificando todo, descalificándolos a todos, justificándote para no hacerlo, o vas a hacer lo correcto, y entonces sí, vamos a poder lograr la unidad. Y entonces sí, eso que esperas, lo vas a poder ver. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, es fuerte, Señor, pero tu Santo Espíritu nos da, Señor, el poder para poder hacerlo. Gracias, pues, por este mensaje una vez más. Cada semana, Señor, te agradecemos esto. Gracias porque todavía podemos hacerlo. Gracias, pues, por tu mensaje en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos. Amén.